Hola, bienvenidos una vez más a una emisión de su programa En Derecho, el programa en el que queremos poner al alcance de la gente de la mano los conceptos legales más recurrentes. El día de hoy vamos a hablar sobre la reciente reforma que se dio en materia de electricidad, del Servicio Público de Electricidad, y también un poco también de la reforma que se dio en materia de hidrocarburos con un experto en la materia. No se vaya, va a estar bueno, regresamos en un momento. En Derecho, con Carlos González Robles. Bueno, ya estamos de regreso, estamos aquí con nuestro invitado el día de hoy que nos acompaña, que es el licenciado Antonio Barrera Ríos. El licenciado es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, tiene un diplomado en Derecho Energético por la Escuela Libre de Derecho y además es maestro en Derecho Energético y Arbitraje Internacional por la Universidad de Texas. Ha sido asociado de diversas firmas de abogados tales como Miranda y Estavillo, Sánchez de Bani y Cervantes Sainz. Actualmente se desempeña como consejero del despacho Mañón Quintana Abogados y su práctica preferentemente o principalmente se enfoca en asesorar y representar a empresas del sector energético en México, especialmente en procedimientos contenciosos que ya pueden ser comerciales o administrativos. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a este programa. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y platicar un poco de esta materia que cada vez está más de moda, mucho más intensa y en estos tiempos se ha vuelto un poco compleja también de explicar. Oye, complicado, hubo una reforma reciente en materia de la ley del servicio de electricidad. Cuéntanos un poco porque, bueno, parece ser que había una ley, según el discurso oficial, teníamos una ley en la cual todo parecía estar mal, todo parecía ser algo que estaba a favor de las empresas, a favor de los empresarios y en contra de manera directa de los intereses del pueblo de México. Se hizo una reforma, más o menos esa reforma pues ha sido una reforma que ha despertado mucha polémica, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito político, incluso varios amparos que se encuentran ante el Poder Judicial de la Federación, que actualmente han detenido poco la aplicación de esta reforma. Cuéntanos un poco cuáles han sido los grandes cambios y si realmente era tan malo el proceso que teníamos, el marco regulador que teníamos antes. Mira, no quiero que la plática se vuelva o llevar un poco la plática a temas políticos. Trataré de centrarme meramente en la parte legal, en la parte que se puede apreciar. La reforma, la ley de la industria eléctrica, nace en 2014, a partir de la reforma constitucional en materia de energía en 2013. La importancia de esta ley es que, o la trascendencia de esta ley es que tiene un desarrollo en el tiempo, no es de efectos inmediatos. Estamos acostumbrados como sociedad a querer ver resultados inmediatos, preferentemente rápidos, sin entrar a estudiar lo que puede representar a futuro, y eso es lo que está pasando. La reforma, la ley de la industria eléctrica cuando nace con una finalidad de crear un mercado eléctrico, de que haya más competencia, que haya más oferta de electricidad, pero lo cual hay que ser sinceros, esta oferta de electricidad en primer lugar era para las empresas. Tratándose de las personas, de los particulares como nosotros seguimos siendo cautivos de la Comisión Federal de Electricidad, que la dividieron, la Comisión Federal de Electricidad, como el monstruo de empresa que es, como una empresa productiva del Estado, la seccionaron en diferentes partes. Y estas partes era alguna empresa de generación, una empresa de distribución, de comercialización, para efectos de abordar cada una de las actividades del sector. En el caso específico de las personas físicas, los gobernados, cualquier empresa que existiera antes de la entrada en vigor de esta ley de la industria eléctrica, tenía que forzosamente comprarle la electricidad a la CFE. Entonces, hay que distinguir desde el punto de vista empresarial del punto de vista de las personas que somos los de a pie, que tenemos esta necesidad de seguir comprando la electricidad a la CFE. ¿Cuál es el inconveniente? Evidentemente, la CFE, por ser una empresa del Estado, acarrea ciertas prácticas que no la hacen competitiva en algunos casos, que pudiera hacerse competitiva, sí, desde el punto de vista empresarial, y esta es una toma de decisiones administrativas, no de administración pública, sino propiamente administración de una empresa, lo cual
se ha tergiversado, se ha transformado en el discurso político del actual gobierno y decir, la ley de la industria eléctrica no sirve. ¿Por qué? Porque únicamente beneficia a unas empresas. Lo que se les olvida en el discurso es que la ley originalmente, o estos esquemas que benefician a las empresas privadas, no son de esta ley, son de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que nació que es ya una evolución de la ley del servicio eléctrico anteriormente, y que otorgaba estos esquemas de permiso de autoabastecimiento y permiso de cogeneración a empresas privadas, pero son de la ley anterior. La nueva ley, o la ley que nace en 2014, tenía busca la competitividad en el sector y acercar más oferentes de energía eléctrica, lo cual la regla es muy sencilla: entre más oferta existe, los precios bajan. Tampoco hay que tampoco es rocket science en ese aspecto. Toño, y además existía ahí un mecanismo a través del SENACE que de alguna manera administraba la oferta que existía o que pretendía que existiera en materia de electricidad, de modo tal que estaban un poco obligados a comprar primero lo más barato, ¿no? La energía que estuviera a disposición más barata, y parece que eso es algo de lo que va a desaparecer. Explícanos un poquito cómo funcionaba, sabiendo nos queda un minutito, si no acabamos en el siguiente segmento, nos puedas platicar de esto. ¿Va a desaparecer el SENACE con esta nueva reforma? ¿Va a permanecer? ¿Qué funciones le van a dar? Ahorita, si lo puedes hacer de manera muy breve, en un minuto, y regresamos con eso en el siguiente segmento. Mira, el SENACE no va a desaparecer. El SENACE existía antes incluso de la ley, pero era un organismo que estaba inserto en la CFE. El SENACE, y para ponerlo en palabras muy sencillas, es el que sube y baja los switch de qué energía entra al sistema y qué energía sale del sistema. Ese es, en términos generales, cómo funciona el SENACE. Es el cerebro que reparte la electricidad. Con la ley de la industria eléctrica se estableció un mecanismo de precios. ¿Qué significa esto? Que la energía más barata era la que se inyectaba primero al sistema y la que recibían primero en este caso, los participantes en el mercado. ¿Qué es lo que está cambiando? El tema del mecanismo del precio es, ¿qué electricidad es la más barata? Por supuesto que las renovables. ¿Por qué? En la fórmula para determinar los precios vienen varios componentes. Uno de ellos es el combustible con el que se genera la electricidad. Si tú tienes un panel de energía solar donde no requieres combustible, va a ser mucho más barato que comprarle combustóleo, diésel o gas natural a cualquier empresa. Ya aunado también al daño ecológico, del cual vamos a hablar ahorita que estamos en un momento. Vamos a pausa y regresamos. No se vaya, seguimos aquí en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho. Regresamos. Hola amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. Hoy nos acompaña el licenciado Antonio Barrera Ríos, experto en materia de derecho energético. Estamos hablando de estas reformas que se han dado recientemente en el marco regulatorio en materia de electricidad, y vamos a tocar de manera muy fugaz también la parte de hidrocarburos. Antonio, nos explicabas que el SENACE tenía de alguna manera esta posibilidad de hacer que el switch subiera, bajara, según como lo estaban ellos administrando, y que la prioridad era dar primero la entrada a la energía más barata, independientemente de quién fuera el productor de ellos. ¿Cómo va a cambiar esto con esta nueva reforma? Lo que está obligando, lo que digo, está redactada de cierta forma la reforma, que textualmente no dice que primero se le va a dar preferencia a la CFE, que es lo que todo el mundo ve en redes sociales, en periódicos, en notas informativas. La realidad es que este discurso viene en la exposición de motivos de la reforma, de darle prioridad a la CFE por los demás participantes. Pero la ley que estableció
se creó una figura de un contrato de suministro de energía eléctrica con entrega física. Suena esto bastante rebuscado, pero en realidad la CFE celebraba contratos para entregar la energía eléctrica a futuro. Es decir, yo celebraba un contrato a 10 años para recibir energía a cierto precio, entonces el producto, el generador con ese contrato se volteaba con la institución financiera y el banco le decía, ok, te voy a dar un préstamo y construye tu central eléctrica. ¿Qué es lo que está cambiando? Es decir, en un proyecto de 10 años, 5 años, 4 años, dependiendo del tipo de proyecto, ahora cambia y dice, solamente voy a contratar con aquellas empresas que me puedan dar energía eléctrica en este momento. Es decir, en lugar de como lo que platicaba al comienzo del primer bloque, estamos acostumbrados a querer ver resultados inmediatos. Pero esta reforma, partimos de un sistema eléctrico de una sola empresa, con una sola red, evolucionando en diversos sectores privados, pero por otros mecanismos, a un lugar donde hay más oferta. Pero la oferta no es de la noche a la mañana, tiene que llevar un proceso de construcción, de pruebas y poner en operación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está dándole la ley ventaja a estas centrales eléctricas que no importa si son más baratas o no, simplemente está diciendo, tú tienes a disposición la energía eléctrica, me la puedes vender. Y está quitando los candados que existían en la ley para que la CFE estuviera obligada a comprar la energía más barata, que empezando sería la renovable, empezando por ahí, para que esa ley, esos precios de energía eléctrica los pudiera trasladar a los particulares, a los privados. Entonces, si uno ve su recibo de la luz, va bajando, no va bajando, es más caro, no es más caro. La realidad es que es progresivo. El precio no iba a bajar inmediatamente. Lo que sí iba a pasar es, en la medida en que la CFE empezara a echar a andar los primeros contratos a largo plazo que celebró, que en la primera y la segunda subasta se lograran los precios de energía más baratas del mundo, además de energía limpia, pues nos iba a trasladar ese precio, que no es lo mismo trasladarnos un precio de 10 que trasladarnos un contrato a una energía con un precio de 50 que se está generando con combustóleo, que además, como mencionabas, contamina. Entonces, tienen estas circunstancias o estos diferentes procesos son los que atacan directamente la reforma a esta ley y que la gente ve con malos ojos. No solamente podemos arrancar desde el punto de vista de las empresas privadas que generan electricidad. ¿Qué pasa con nosotros, la gente de a pie, que tenemos que pagar forzosamente el recibo de la luz a cierto precio con energía más contaminante? Y si nos ponemos ahora así políticos, ¿cómo vas a bajar el precio en esas circunstancias? Lo vas a bajar de manera artificial, a través de subsidios. Entonces entramos a un círculo vicioso de, en lugar de permitir que sea más barata sin subsidio, la consigo más cara, pero le pago al Estado y el Estado a su vez absorbe el subsidio. Entonces, en realidad, parecería que no existe y es lo que adolece esta reforma, además de que está escrita con poca técnica legislativa y podemos hablar y criticar mucho el proceso legislativo o la ausencia de este proceso legislativo real. La circunstancia no tiene una aplicación que pueda tener un beneficio directo a la sociedad. Por el contrario, los únicos que se van a beneficiar va a ser la CFE, porque va a seguir teniendo cautivas empresas a los precios que ella decida, con todo el mecanismo atrás de CFE, que temas sindicales, temas empresariales de cualquier otra índole. Claro, mira, ya aquí yo sí voy a hablar un poquito más de política. Es una reforma ideológica finalmente, ¿no? O sea, el sustento económico, el sustento en materia de productividad que puede tener, pues parece ser que es muy limitado. De ahí han derivado una serie de amparos que, además, de manera, pues que puede parecer extraña para el común de la gente, han ido a dar en jueces en materia de competitividad, que tiene un poco que ver con lo que estás tú hablando. Estos amparos, Antonio, ¿qué futuro tienen? Mira, al día de hoy, hay aproximadamente más de 250 amparos ya en proceso ante los jueces, a los juzgados especializados en materia de competencia económica. Estos juzgados son especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. No son juzgados especializados en energía. Esos no existen. Pero, ¿por qué se está recurriendo a estos juzgados?
estos han tenido la experiencia de ver todos los procedimientos, porque cuando nace la ley de la industria eléctrica, y esto que te comento de que tiene como finalidad crear un mercado, que exista un mayor número de oferta de participantes, pues tiene por supuesto implicaciones económicas, y existen criterios de la Corte, de tribunales colegiados, incluso los decretos de creación de estos juzgados especializados, pues tienen un marco jurídico de protección a la competencia económica que les autoriza o los legitima a conocer de estos asuntos, les da jurisdicción. Ahora, si le sumamos además la posición activa o esta conducta activa que ha tenido la Comisión Federal de Competencia Económica de opinar respecto a los proyectos, uno analiza los comentarios o las opiniones de la COFESE, y estas opiniones no son en materia de energía, son, oye, estos posibles o estas reformas pueden tener posibles consecuencias respecto a la existencia del mercado o el objetivo de crear un mercado. Entonces, respecto al futuro, la verdad es que han sido muy acertadas las resoluciones por parte de los juzgados especializados. Se ha criticado el tema de las suspensiones con efectos generales, pero si uno tiene la oportunidad de revisar estas sentencias, tiene un sentido de, te estoy dando la suspensión con efectos generales, porque si te la doy únicamente a ti, quejoso, a ti, la empresa, a ti interesado, porque hay asociaciones y organizaciones no gubernamentales ahí. En otras reformas, Greenpeace fue de las primeras que consiguió una suspensión, y Greenpeace no genera electricidad. Entonces, si te doy a ti la suspensión y no se la doy a los 50, 200 participantes más, tú vas a tener una ventaja competitiva que va a haber una disrupción en el mercado. Entonces, tiene que ser completa. Bueno, y eso parece ser que molesta al presidente de la República, porque, bueno, se ha manifestado en muchas ocasiones en contra del juez, en contra de los juzgados que lo están otorgando. Vamos a una pausa y regresamos para el último segmento de este programa En Derecho. No se vayan. En Derecho. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa En Derecho. Seguimos hablando con el especialista Antonio Barrera Ríos sobre este asunto muy interesante en materia de energía. Nos queda un último bloque, Antonio. Nos hablabas un poco de la forma en la que esto está pegando en la competencia de la reforma a la ley eléctrica. Me gustaría que nos detallaras un poquito más esto de manera muy breve para poder hablar brevemente sobre lo que fue la reforma a la ley de hidrocarburos. Esta competencia que yo creo que ahora, como lo estás explicando, pues claro que justifica las suspensiones en los amparos con efectos generales, porque de otra manera se generarían ventajas indebidas para aquel que fue el que recurrió al amparo. Bueno, eso es algo que no se ha explicado. Parece ser que lo que está explicando el gobierno y la Secretaría y el Estado mexicano es que pareciera ser que el juez lo está haciendo porque justamente lo que quiere es solamente beneficiar a las empresas, siendo que es todo lo contrario. Pero sin embargo existe también una opinión generalizada de que existe una deliberada intención de fortalecer a la CFE en detrimento de las demás empresas privadas. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Cómo lo identificas tú desde el punto de vista estrictamente jurídico? Bueno, para ver desde el punto de vista jurídico, creo que hay que considerar que en las mañaneras, en todas las conferencias matutinas del Ejecutivo, en varias ocasiones ha mencionado
que su intención es esa, fortalecer a Pemex y fortalecer a CFE. ¿Por qué? Porque, digo, y puede ser un tema generacional, y un tema de zona geográfica. ¿Por qué? Porque él viene de una zona petrolera. Y las personas que hemos vivido o crecido al amparo de una empresa como CFE o como Pemex, por supuesto que queremos ver una empresa fuerte. Queremos que tener los beneficios, o la sociedad tenga los beneficios que nosotros hemos tenido. El problema es que no está haciendo un pensamiento pragmático o evolucionado, sino quiere fortalecerla de manera artificial. Y cuando fortaleces de manera artificial, contrario a cualquier normativa o cualquier regla de competitividad, pues, demeritas a la empresa, porque la vuelves todavía menos competitiva, generas monopolios, como siempre ha sido CFE y Pemex, pero en este caso, a costa de la eficiencia y a costa de la gente, y a costa de todo este avance que hemos logrado tener de atracción de inversiones, de generación de empleos. O sea, vienen muchas cosas desde el punto de vista meramente jurídico. Es esta posición de fortalecer a Pemex y a CFE de manera artificial con reformas es inconstitucional. La reforma constitucional 2013, obligaba a la generación de un mercado y obligaba a generar políticas que volviera competitivo a la CFE. Si Dime una cosa, dime. Para terminar con la parte de CFE, que podríamos estar varios programas en esto platicando y no acabaríamos. ¿Tú crees que de finalmente pasar esta legislación y aplicarse, va a ser más cara la electricidad en México? Sí, siempre y cuando vigilemos el tema del subsidio. Al día de hoy, tú puedes pagar tu recibo de electricidad, digamos, 50 pesos el megawatt, y tu recibo llega, no sé, 600, 1,000 pesos. En zonas calurosas llega hasta 4,000, 5,000 pesos el recibo de la luz. Si tú mantienes ese precio, ¿por qué? Porque, como te comentaba, la energía que compró CFE, barata, todavía esos contratos están por ejecutarse, están celebrados y está el compromiso. Cuando les entreguen la energía eléctrica, tendrá que bajar el precio de la luz. Pero si artificialmente le compras a la CFE energía en termoeléctricas que funcionan con carbón, gas natural, combustóleo y lo demás, pues el precio es mucho más caro. ¿Por qué? Porque le tienes que poner el precio a la que vende Petróleos Mexicanos, que incluye exploración, refinación, transporte y demás. Todo esos puntos que se afectan en el precio y que se incluyen en la fórmula, pues va a ser más cara la luz. Pero si va a seguir llegando de 50 pesos el megawatt, habrá que vigilar cuánto del erario público se está gastando en subsidios eléctricos. Claro, que se podrían haber gastado en muchas otras cosas, ¿no? Con un beneficio social mucho más importante que andar subsidiando una empresa que además es altamente deficitaria desde hace muchos años. Toño, vamos a pasar a la parte de los hidrocarburos. Se ha hecho una nueva reforma que se promulgó hace un par de semanas. ¿Cuáles son los puntos realmente fuertes de esta disposición que acaba de aprobarse? Tenemos solo 3 minutos. No, trataré de ser muy breve. Hay dos propuestas. Una de ellas ya está aprobada por el Senado, todavía no se promulga y ni se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y hay una disposición que tiene que ver con la regulación asimétrica de Petróleos Mexicanos. No va a dar tiempo de tocar esa, hablemos con la que más hizo ruido, que fue la que se presentó a finales de marzo. Que no ha sido promulgada, me dices, ¿verdad? No ha sido promulgada. Ya pasó la Cámara de Diputados, ya se aprobó en Cámara de Senadores con algunas modificaciones, pero todavía no ha sido promulgada y publicada. Oficialmente, al día de hoy, no ha sido publicada. Creo que hay que abordar no todo es malo, no toda la reforma es mala. Hay disposiciones que tienen que ver con las gasolineras, con los servicios, que es si no te dan litros de a litro, te van a sancionar. Y esa sanción, si hay reiteración, te quitan tu permiso para vender gasolina. Creo que eso es totalmente legal, leal y debe de ser necesario. Claro. Lo único que creo que tampoco ha sido considerado, porque ya está el tema del huachicoleo, el tema de muchas cosas que no están siendo consideradas. ¿Qué pasa? Si tú vendes gasolina que no está claramente identificada como una compra legal,
te pueden revocar el permiso también. Y dices, ok, está muy bien, pero ¿cuál es el mecanismo atrás para que no lleguen y no te extorsionen los grupos delictivos? Decir, te traje gasolina, la vendes y me das la ganancia. Oye, pero me van a quitar tu permiso. Bueno, a mí eso no me importa. La vendes y me das mi ganancia. Creo que de esos son temas de política, de justicia criminal, de política criminal, que van más atrás. Pero esas son cosas salvables dentro de la ley de hidrocarburos. Lo que no está salvable es que está imponiendo nuevos requisitos a los interesados en tener permisos para operar, que están basadas en una política de almacenamiento que tiene ciertas aristas, que la están poniendo como una obligación legal, pero se les olvida que muchos proyectos de almacenamiento están parados porque la Comisión Reguladora de Energía no emite un permiso desde hace 2 o 3 años. Entonces, te voy a castigar, te voy a pegar por no cumplir con esta obligación, pero al mismo tiempo no te estoy permitiendo cumplir la obligación. Eso, además, que lo que más ha hecho ruido es otorgarle a la Comisión Reguladora de Energía la posibilidad de suspender permisos, y únicamente justificados en tema de es por seguridad nacional. Toño, se nos está acabando el tiempo. Se nos acaba el tiempo y yo creo que vamos a tener que volver a hacer otro programa específicamente para esta parte de los hidrocarburos. Es muy interesante, vemos cómo el país se está moviendo, de una u otra manera nos estamos moviendo. Ojalá que sea en beneficio del país, en beneficio de todos. Y bueno, te agradezco mucho por haber participado este día con nosotros. A ustedes, amigos del auditorio, los esperamos la próxima semana en otra emisión más de su programa En Derecho. Muchas gracias. Gracias, Antonio, que tengan muy buen día. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.